Bueno, pues si les parece, vamos iniciando con nuestra temática o nuestro club de lectura de esta semana, poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza Esperanza cierta, caridad perfecta, perfecta, sentido sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces les comparto pantalla para que podamos nosotros ir iniciando con nuestro club de lectura. Ya vamos en el capítulo 6 del libro que nos hemos propuesto estudiar. Sí, Básicamente vamos a la mitad, ¿no? Ya lo llevamos un poquito avanzado, y el día de hoy entonces tocaría que leyéramos, compartiéramos el sacramento de la historia de la vida, ¿no? el- Muy bien. Entonces ya sabemos un poquito la dinámica, vamos leyendo y a partir de ahí vamos también comentando alguna cosa que nos haya llamado la atención. Son capítulos breves y eso nos permite tener esta dinámica, ¿no? Entonces, ¿quién puede comenzar a leer nuestro capítulo sexto, el sacramento de la historia de la vida? Yo, Fray. Guillermo. Bueno, Adelante, Lau, me parece que tú. Sí. Y por favor. Hay momentos en la vida en los cuales la consideración del pasado constituye la verdad del presente. Le muestra el sentido y su razón más profunda, mirándolo más de cerca. El pasado, en verdad, deja de ser pasado para constituirse en una forma de vivir el presente. A veces, una experiencia significativa del presente abre una ventana nueva a la contemplación del pasado, como si fuera un paisaje que estaba ahí, pero que nadie podía ver porque faltaban ojos para ello. Y esos ojos los hacen hacer algún hecho del presente que permite ver las cosas antiguas. Entonces, estas se hacen nuevas. En ese momento, el pasado aparece no como un suceder anódino de hechos, sino como una corriente lógica y coherente, como si un nexo misterioso hubiese ligado los acontecimientos, hasta hacer emerger un sentido patente, antes latente, en el río de la vida, a la manera de un plano que se va desdoblando lentamente, como uno abre un mapa geográfico de una región. En la maraña de los datos se van destacando las ciudades, los ríos, las carreteras que ligan los principales puntos entre sí. La región deja de ser desconocida, adquiere sentido como ocurre con los lugares señalados en los mapas, que tienen sentido para el viajero. Avanza sin equivocarse porque ve el camino. Algo semejante ocurre con la vida, que va indicando puntos, abriendo caminos. Nadie sabe a dónde pueden conducir, pero son caminos auténticos. De repente, acontece algo muy importante. En el mapa de la vida aparece un punto, como una gran ciudad a la que se dirigen carreteras y ferrocarriles, por la que pasan ríos, en cuyos cielos surcan aviones. La vida comienza a tener sentido, porque hemos encontrado un punto de apoyo y una elevación importante desde la cual podemos ver el paisaje circulante, porque se ha dado la corriente coherente de la vida. Ese presente es una experiencia muy profunda, preparada, sufrida, purificada por crisis, madura. Se llevó a cabo una decisión que empeñó toda la vida, que comprometió la salvación o la perdición, y el hombre profirió su palabra, se definió ante la vida, y esto de tal modo que no puede ya cambiar la palabra empeñada, sin troncar el curso de la existencia. A partir de esta decisión, mira el pasado, lo relee con todo en función del presente, tal como fue concebido, gestado, configurado hasta nacer. Uno lee el sentido de la vida a partir de un pasado que culmina en este presente. Aquí nos detenemos un momentito, gracias, Lau, Sí. porque en todo este contexto que, bueno, que se ha leído, lo interesante sería
fíjense ustedes en este traer del pasado algo al presente. Recuerden que esto lo hemos abordado con los sacramentos y lo decíamos también propiamente con la Eucaristía, con esta palabra quizá un poco rara de anamnesis, que era recordar o traer algo del pasado para situarlo en el presente y proyectarlo hacia el futuro. Recordemos que todos nuestros sacramentos pretenden hacer eso, ¿no? Traer algo del pasado en cuanto que celebramos algo del misterio pascual de Cristo, ¿no? Lo traemos al presente para que desde aquí proyectemos nuestro andar cristiano, al mismo tiempo que sería reconocer nuestra propia historia, situarnos en donde estamos en el presente, y eso nos invitaría también a andar un recorrido o un camino nuevo, ¿no? Sería un poquito la idea de fondo. ¿Alguien gusta decir algo de esta primera página? Bien, entonces, si les parece, ¿quién continúa leyendo, por favor? Yo. Adelante. Bueno, va a ser Guillermo, ¿eh? Ok, sí. Concretamente, en la noche del 14 de diciembre de 1964, 18 jóvenes decidían hacerse sacerdotes. En el vigor de los 26 años se dijeron, mañana por fin será la ordenación. Ese día había sido preparado durante 15 años, el día de exclamar, voy a ser revestido de Cristo, en orden a poder representarlo, a poder prestarle la presencia, la voz, los gestos, el cuerpo. Es natural que el hombre tiemble ante esto, tanto más cuanto más haya profundizado en el significado de tal audacia misteriosa, cuanto más seriamente concientice el abismo que me medía entre el pecador y el santo. En el teatro de la vida va a representar el papel de Cristo y como en el teatro se trata de algo absolutamente serio. Y vino la ordenación, sobrevivimos a la irrupción del misterio y una semana más tarde celebrábamos las primicias, la primera misa solemne entre parientes y amigos en la tierra natal donde todo comenzó. Todos vinieron, los arquetipos primitivos se vieron activados y con ojos cargados de respeto temían acercarse a aquel que acababa de ser consagrado, pero el arquetipo familiar pudo más y quebró el tabú. Comenzaron los comentarios, especialmente de las tías más viejas, de las que habían cargado a la criatura, ahora neosacerdote, y presenciaron las primeras travesuras infantiles. Ya decía yo que desde pequeño tenía inclinación para padre. Con 5 años y ya celebraba misa, vestido con un viejo manteo y predicaba a los hermanitos. Un antiguo empleado recordaba, una vez se subió en un tronco e hizo un sermón al estilo de los capuchinos, condenando a un hermano al infierno. El otro reaccionó, lo hizo caer y hasta tuvo que ser operado de la pierna. Cada uno iba ligando los hechos, la corriente se establecía y crecía hasta culminar en la ordenación. En cuanto a mí, solo me acuerdo del 9 de mayo de 1949. Hasta ese momento nunca pensé ser sacerdote. Había una especie de tradición anticlerical en la familia, herencia preciosa de todos habían conservado, pero llegó un padre, un carioca, y habló de vocaciones sacerdotales, habló de San Francisco y de Santo Domingo. Dijo la grandeza de ser otro Cristo en la tierra y arremetió. Los que quieran ser padres, levanten la mano. Yo lo estaba oyendo todo con atención y sentí que una ola de fuego me subía al rostro, que convertía en una eternidad el momento transcurrido entre la pregunta y la respuesta. Alguien en mí levantó la mano y me anotaron, por supuesto. Mi padre fue notificado y yo lloré mucho en casa por haberlo hecho. ¿Para qué ser sacerdote? Si lo que yo quería era ser conductor de camión, sublime vocación que me permitiría domar esos monstruos que eran los antiguos camiones para los otros niños, pero había dado una palabra y había definido mi vida. Entré al seminario,
los hechos se fueron construyendo y solo ahora, en la noche del 4 de diciembre de 14. 1964, pude unirlos. Dios mío, ¿de qué modo han formado una corriente? Todavía resuenan en mis oídos las palabras que proferimos todos entonces. Señor, en la simplicidad alegre de mi corazón, te lo he ofrecido todo. Y el pueblo que nos rodeaba decía, consérvalo, Señor, esa santa voluntad. La vida está hecha de relecturas del pasado. Cada decisión importante en el presente abre nuevas perspectivas. Cada hecho ocurrido gana sentido como un hilo conductor y secreto que lleva en sí latente el futuro, que ahora se hace presente. El acontecimiento pasado anticipa, prepara, simboliza el futuro. Así se asume un carácter sacramental. Una vez más, ¿qué es un sacramento? Sacramento es todo. Si es visto a partir de Dios y a su luz, el mundo, el hombre, cada cosa, signo y símbolo de lo trascendente. Para la iglesia primitiva, sacramento era de modo particular la historia humana, dentro de la cual se realizaba el plan salvífico de Dios, la acogida o el rechazo de la gracia por parte del hombre. El sentido de los hechos es portador de un sentido trascendente, corporifica el designio salvador de Dios, la historia de los pecados, la antihistoria de los humillados y ofendidos injustamente, es expresión del rechazo humano frente al llamado salvífico. Los acontecimientos se convierten así en figuras, sea de salvación, sea de perdición. Son sacramentos que significan y hacen presente la perdición o la salvación. Por eso la historia toda, como unidad de sentido, asume un carácter sacramental. El pueblo judío fue maestro en esta interpretación de la historia humana, leída como historia salvífica. Ellos, a partir de una experiencia muy importante y decisiva, releían cada vez todo su pasado. De ahí surgía una nueva síntesis, en la que el presente acontecido ya se anunciaba como latente y se preparaba poco a poco, de forma cada vez más nítida, hasta irrumpir límpido en la experiencia presente de la fe. Es decir, el pasado era sacramento del presente. Pongamos un ejemplo. Bajo David y Salomón, Israel conquista definitivamente la tierra de Canaán. Hay paz y se goza de una situación de tranquilidad y de orden, hacia el 950 antes de Jesucristo. Durante el reinado de Salomón surge uno de los mayores genios teológicos de la historia, el yavista, así llamado porque en sus escritos siempre invoca a Dios con el nombre de Yahvé. Este interpreta la paz del presente como encarnación de la salvación de Dios para su pueblo, leyendo el pasado a la luz del presente en el sentido de que todo había sido preparado y encaminado por Dios de tal modo que desembocase en la situación gozosa de que disfrutaban. Pueblo escogido. Perdón, creo que... No, ese no es. No. Como tierra de... Es abajo, ¿no? Sí, me faltó este, sí, tienen razón. El presente. El presente. ¿Dónde? El presente. El presente no es fortuito, es obra del designio amoroso de Dios para con el pueblo de Israel. A partir de aquí, el yavista elabora entonces una vigorosa síntesis religiosa. A Dios lo creó todo. Todo era bueno, la humanidad vivía en la atmósfera de su amor, simbolizada en el jardín de las delicias o paraíso terrenal, pero la humanidad cayó. Dios la esparció por toda la tierra y trató de establecer con Noé un nuevo comienzo, pero fue en vano. Entonces escogió a Abraham para ser el instrumento de salvación para todos los pueblos, prometiéndole a Canaán como tierra
tierra del pueblo escogido que de él había de nacer. Esclavizado este pueblo en Egipto, Dios lo libera y lentamente hace que poco a poco conquiste la cultura de los cananeos, hasta que ahora con David y Salomón realiza plenamente su designio. El camino fue largo, lleno de encrucijadas, pero Dios escribió rectamente sobre las líneas torcidas. Así el presente permitió al yavista releer todo el pasado. 200 años más tarde cambia la situación. La unidad del reino davídico salomónico fue destruida. El reino del norte se ve amenazado por los asirios. Reina la decadencia moral. La tierra prometida, penosamente conquistada, está a punto de ser invadida. En esas circunstancias, y hacia el 740 antes de Jesucristo, surge otro gran teólogo, el eloísta, porque se llama a Dios con el nombre de Elohim. La situación le abre los ojos para leer el pasado como un camino que llevaba al desastre nacional. No ve en el pasado como el yavista la historia de salvación, sino más bien la de perdición. Establece una sencilla síntesis. Dios hace siempre una alianza con el pueblo y cuando el pueblo quebranta el pacto, Dios lo castiga. Vuelve a renovar la alianza, vuelve el pueblo a ser infiel. Solamente cuando Israel sea completamente fiel, será feliz y escapará de la amenaza asiria. De este modo, para el eloísta, los hechos pasados son sacramentos del presente desgraciado, y la situación de ahora es el fruto de toda una historia de rechazos. Y nos quedamos un momentito. Gracias. Sí. Guillermo. ¿Alguna idea que quieran rescatar de aquí? ¿Cómo ven esta perspectiva de que la misma historia va siendo un sacramento? Adelante, Mari. Bueno, a mí lo que me deja es que, pues, gracias al pasado, bueno o malo, somos lo que somos, ¿no? Y de eso, bueno, me viene la historia. Ves que bueno, estoy tomando el diplomado, entonces ahí la historia de la iglesia, pues nos van narrando los hechos tanto buenos como malos, ¿no? Lo que va pasando y que gracias a eso llega la iglesia a ser lo que es. O sea, a veces lo vemos como negativo y yo creo que nuestra historia es eso también, ¿no? O sea, nuestra historia personal, ¿no? Hay cosas que ves como negativas, pero que Dios de alguna manera ahí saca lo positivo y es para obtener algún aprendizaje. Entonces, en ese sentido, ese sacramento, ¿no? El pasado que te ayuda a fortalecerte en el presente o aprender algo para tu presente y así puedas actuar en el futuro, ¿no? Te da más, no sé si decir carácter o conocimiento y pues ya vas aprendiendo, ¿no? Bueno, a mí eso fue lo que me transmitió la lectura. Claro, y que este pasado no es simplemente verlo y hasta ahí quedó, ¿no? Sino releerlo desde los ojos de la fe, entendiendo el contexto y bueno, desde ahí saber que en toda la historia se ha presentado entonces Dios. Algunas veces por contraste. ¿A qué me refiero por contraste? Que cuando está el mal o somos incluso, bueno, cuando sufrimos una injusticia o incluso cuando nosotros cometemos la injusticia, porque pues no estamos exentos de eso, ¿verdad? Ahí, en ese contexto, se manifestaría la voz de Dios diciéndonos que eso que está ahí no estuvo bien, ya releído ahora desde nuestro presente. Pero justo nos invitaría a recobrar todo lo que somos, en pocas palabras, nuestra identidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque desde nuestra identidad es como nosotros nos podemos entonces acercar a Dios, desde quiénes somos, ¿no? Si Dios ya nos conoce, quiénes somos, cuáles son nuestros deseos más profundos, falta que nosotros reconozcamos quiénes somos y desde ahí poder entablar esta relación con Dios, ¿no? A Dios no, en ese sentido no podríamos engañarlo, Él es nuestro creador, pues en ese sentido nos conoce, ¿no? Y sería como esta perspectiva justo de la historia. Muy bien, gracias, Mari. ¿Alguien más? Sí, por ahí buenas noches. Ay, Bueno, perdón, Iván. muy bien. Sí,
A mí me llama mucho la atención ahorita y sí me sorprendió, por ejemplo, lo del yavista, ¿no? O sea, él tiene una idea, una perspectiva, o sea, releyendo el pasado, así como lo relee el sacerdote ordenado, que él llega a la conclusión de que todo ese pasado fue para que en el presente, pues él se ordenara, ¿no? Fuera sacerdote, ¿sí? Aquí el yavista, por ejemplo, me llama la atención de que él dice, bueno, releo el pasado del pueblo de Dios y bueno, pues gracias a eso se ha preparado esta época de esplendor, ¿no? Que tuvo durante la época de David y Salomón. Pero a través de las situaciones, como dice aquí 200 años después, pues, o sea, todo cambia, ¿no? Todo cambia porque pues están a punto de perder la tierra prometida, ¿no? Se puede decir. Y surge otro teólogo, ¿no? Elohim, ¿sí? Él vuelve a leer el pasado y dice, ah, no, o sea, se portaron mal, nos portamos mal, y es lo que tenemos ahorita, es nuestro merecido castigo por portarnos mal. Entonces, me llama la atención la síntesis, dice, es algo bien sencillo. Fuimos infieles, tenemos el castigo. Si somos fieles, vamos a ser felices. O sea, así de sencillo él lo plantea. Claro, obviamente que pues para el pueblo, pues ha de haber dicho, pues cómo, ¿no? Pues, si nos portamos bien, ¿por qué esto, no? Pero él a través de la lectura anterior, pues no está muy de acuerdo con el yavista. Dice, no, 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 no. Dice esa es su razón de él, pero la razón real es, somos infieles, tenemos el castigo que merecemos. Si somos fieles, seamos fieles a Dios, realmente lograremos la felicidad, ¿sí? Entonces, pues como dice, para el eloísta los hechos pasados son sacramentos del presente desgraciado, y la situación de ahora es el fruto de toda una historia de rechazos. O sea, tiene razón, ¿no? O sea, fue una desgracia anterior y ahora lo está sufriendo el pueblo. Gracias. Sí, hermano Memo. Es muy interesante esta perspectiva del yavista y del eloísta. Aquí hay que tener en cuenta que no caer como en una interpretación que no creo que fue lo que tú hiciste, pues, pero solamente para no caer en esa sola interpretación de que me porto mal y Dios me castiga, ¿no? Digo, es la lectura que hace el eloísta, ¿no? En esta síntesis. Pero vamos con más calma en este sentido. ¿Por qué? Porque portarse mal o ser infiel es rechazar la alianza con Dios, ¿no? Pero rechazar la alianza con Dios es a su vez rechazar la paz y la estabilidad en el pueblo. Entonces, es evidente que si yo me porto mal o yo hago cosas en contra de mi hermano o de mis hermanos, de mis hermanas, pues es evidente que también el ambiente se va a empezar a tensar, ¿no? Y, por ejemplo, si yo a mis alumnos los empiezo a tratar mal, etcétera, pues es evidente que eso se va a generar en un ambiente muy tenso, ¿no? Y no es precisamente que Dios me esté castigando porque traté mal al alumno, ¿no? Sino simplemente el mismo contexto, la misma cuestión. Digo esto solo para no entender que Dios está como con una especie de librito en la mano apuntándonos nuestros pecados y luego pasándonos factura, ¿no? Esa no es la acción de Dios, solo que el eloísta lo va a interpretar de alguna manera en este quebrantar o la infidelidad. Pero insisto, infidelidad se trataría de romper la alianza con Dios, ¿no? En un sentido mucho más amplio que el pecado que pudiera significar quedarme con el cambio de las tortillas, por poner un ejemplo muy, muy bobo, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, como para no tener esa concepción. Pero bien el comentario, Memo, pareció muy puntual en este sentido, ¿no? Mari, ¿te escuchamos? Iván, no sé si estoy entendiendo mal. Esa sería más como una visión del Antiguo Testamento, ¿no? Y ya del Nuevo Testamento para acá sería más que en una crisis que tengamos, o sea, crisis de fe, crisis moral, no sé, crisis, más que
ofender a Dios, que sí lo llegamos a hacer, pero no en el sentido como tal de querer ofenderte, sino a lo mejor con una actitud, tenemos una crisis, como te digo, o sea, alguna falta por ahí. Entonces es cuando debemos de ver que aún así Dios no nos abandona, ¿no? Pero es una visión más del Nuevo Testamento. O sea, ahí viene la diferencia, ¿no? Porque, bueno, una vez no me acuerdo cómo se llama el fray, que dijo, ¿qué visión quieren de un Dios castigador y el Antiguo Testamento, ¿no? Aunque yo estoy de acuerdo que Dios nunca va a estar con una libretita, ah, sí, te pasaste 3 veces el alto, órale, 3 años al infierno, ¿no? O sea, no, sino que yo creo que va más tu fe y tus ganas de cambiar, porque sí, santos, pues está cañón, ¿no? O sea, está muy difícil en estas épocas, o sea, lo que más abunda es eso, caer, ¿no? Pero yo creo que Dios contempla más las ganas de levantarse y pues seguir en la lucha, ¿no? Bueno, no sé si estoy viendo bien o si en general seguimos con la visión del Antiguo Testamento. Bueno, me imagino que se refiere a eso del Antiguo Testamento, ¿no? Y efectivamente, recuerden que también la revelación de Dios, hay que recordarlo, es progresiva, ¿no? Es decir, poco a poco se va mostrando de una mejor manera al hombre. Y no es simplemente porque como que quiera quedar oculto Dios o se quiera a ver qué hace el hombre o algo, no, sino porque el hombre mismo poco a poco empezó a estar preparado para cada vez más y mejor recibir la revelación de Dios. Por eso ustedes recuerdan en Hebreos, en la carta a los Hebreos, que dice, y llegada la plenitud de los tiempos, bueno, comienza diciendo, ¿no? Dios habló de muchas maneras a través de la historia a su pueblo, pero llegada la plenitud de los tiempos, o en estos últimos tiempos, algunas traducciones lo dicen, en estos últimos tiempos, o en la plenitud de los tiempos, Dios nos habló a través de su propio Hijo. Aquí esta expresión de a través del tiempo, es decir, fue progresiva la revelación de Dios. A mí me gusta más la expresión la plenitud de los tiempos, porque con esa plenitud de los tiempos significaría que el hombre, a través de todo el proceso histórico, que sería como nuestro tema central aquí desde la perspectiva sacramental, a través de toda la historia, Dios ha hablado y se ha hecho valer de estos teólogos yavista, eloísta, o sacerdotal, por ejemplo. También recuerdan que cuando, bueno, quienes participaron de la charla de imagen de Dios, veíamos que también en el mismo Génesis hay 2 relatos, ¿no? Uno yavista y uno sacerdotal. El sacerdotal sería otro teólogo desde esta perspectiva que nos señala Bob. Pero va una revelación progresiva y que se va dando según también las condiciones propias del hombre. Por eso insisto que esta expresión o traducción de llegada a la plenitud de los tiempos es cuando envía a su hijo. Llegada a la plenitud de los tiempos, entender como que a través de todo el proceso histórico, Dios fue preparando a su pueblo para que en este momento ya, aquí, se diera la revelación total de Dios a través de Jesucristo. Y efectivamente hay aquí como una doble perspectiva entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien? No, sí es la de él, porque yo también pensé Sí, que era ¿verdad? yo, Ajá, y como que se sí. empezó a trabar y de... Ya regresé. Ya regresé. ¿Me escuchan? Ya, Bueno, ya. sí, que Todavía no, Iván. no. Yo ya los escucho un poquito más a ustedes. A ver, denme un segundito. ¿Por qué no? Ahora ya me escuchan un poquito mejor. No, Sí, yo ahora sí, sí mejor. Como que está intermitente. Y un poquito el internet, no sé qué pasa. Ujú. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Ya Sí. más? Sí, Fray.
Sí, Perfecto. Entonces, les repito esta idea porque, por si no se entendió bien. Entonces, entendamos que hay diferentes perspectivas, ¿no? La eloísta, la yavista, la sacerdotal que veíamos cuando hablábamos de la imagen de Dios, pero que cuando decía, ponía Mari, ¿no? Esta perspectiva tanto del Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo, no hay que entender que son dos dioses, ¿no? Sino hay que entender que la revelación de Dios fue progresiva y estamos hablando del único y mismo Dios. Nada más que el hombre, dependiendo su contexto y sus circunstancias, va entendiendo de una determinada manera a Dios. Por eso no es de extrañarse que en el Antiguo Testamento el asunto sea como muy bélico, muy de guerra, muy de recuperar territorio, de perderlo, etcétera, porque era el ambiente que el mismo pueblo en sí mismo vivía, ¿no? Y por eso entonces presentan a un Dios que si está con ellos tiene que guerrear contra los otros dioses, ¿no? Pero todo esto también va siendo desde la perspectiva humana. Recuerden aquí que Dios es el que se revela y el hombre es el que capta esa revelación. Pero también hemos abordado en otros momentos que dependiendo las circunstancias específicas del hombre, es como éste va a entender esa revelación. ¿Me explico? Y entonces, por eso, a lo largo de la historia entendemos que la revelación de Dios fue progresiva y por eso les decía, la carta a los hebreos es muy iluminativa en este sentido, porque dice, Dios ha hablado a los hombres de muchas y distintas maneras. En la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo o nos habló por medio de su Hijo. Y esta plenitud de los tiempos tendría que ver con que el hombre ya estaba preparado en ese momento para recibir ahora al Verbo encarnado y que a través de él se nos mostrara quién es definitivamente Dios. Y por eso ya nos encontramos, y lo entrecomillo mucho, con un Dios distinto del Antiguo Testamento. Digo lo entrecomillo porque no es que se trate de otro Dios, sino de la forma en cómo el hombre fue captando quién era Dios. Por eso también Cristo se convierte para nosotros en la plena revelación de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? Abba, Padre, Papito, que nos lo da Jesús, ¿no? Y nos da la facultad de poder llamarlo también Padre. Y entonces esta sería la cuestión de releer la historia desde la óptica de fe y desde la óptica sacramental, ¿no? Recuerden aquí, cabría otra vez acentuar, que cuando decimos que todo puede ser sacramento nos estamos refiriendo a una expresión sacramental en sentido amplio, ¿no? Recuerden, la vida cristiana es una vida con una estructura sacramental, entendiendo sacramento como la unión de la divinidad con la humanidad o de Dios conmigo, ¿no? Y desde esta óptica, recuerden, estamos revisando la sacramentalidad del cristiano. Y hemos dicho entonces que cuando hablamos en sentido estricto, ahí sí hablamos solo de 7 sacramentos, nuestros 7 sacramentos que conocemos, ¿no? Nada más como recordar esta perspectiva. ¿Vamos bien? Sí, sí, Fran. Fray. Sí, Iván. Perfecto. ¿Algún otro comentario de esto? No, Fray. Ok, bueno, No, vamos. Perfecto, vamos avanzando si les parece. ¿Quién puede continuar leyendo? yo, Iván. Adelante, hermana Soledad, por favor. De lectura en lectura se estructura el sacramento. La Biblia está llena de semejantes lecturas. El Nuevo Testamento es la última gran relectura de toda la historia pasada. Para los apóstoles y los evangelistas, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús ofrecen la luz definitiva para poder descifrar todo el sentido escondido del pasado. Para ellos, como para nosotros, Jesucristo resucitado constituye el acontecimiento decisivo de la humanidad. Ahí se mostró que la liberación de la muerte, de las limitaciones de la vida y del absurdo histórico es posible.
Tal acontecimiento no es un acaso de la historia, ni un aborto, sino que fue preparado, fue siendo gestado dentro de la creación. Como decía San Agustín, la historia estaba grávida de Cristo y Cristo fue creciendo hasta nacer. A partir de aquí podemos, como lo hace el Nuevo Testamento, releer todo el pasado, ver cómo la creación misma está ya orientada hacia Él, como Adán es imagen y semejanza de Cristo, como Él estaba presente en forma latente en Abraham, en Moisés, en Isaías. Habló por la boca de Buda, de Chuang Tzu, de Sócrates, de Platón. El significado de todos ellos se revela plenamente a la luz de Cristo, que realizó lo que ellos pretendían. Por eso son sacramentos de Jesús. Más tarde, los cristianos hicieron la experiencia de la comunidad eclesial como comunidad de amor, de unidad de servicio, de esperanza. Ese hecho presente les proporcionó una óptica para releer también el pasado, así como nos lo atestiguan los papías de Didaqué, Tertuliano, Orígenes, San Agustín, etc. Los primeros cristianos veían que la iglesia había sido preparada desde la creación del mundo con Adán y Eva, primera comunidad de amor. Las religiones del mundo, el pueblo de Israel, la comunidad apostólica de Jesús con los 12, eran sacramentos y símbolos de la iglesia preparada poco a poco hasta manifestarse plenamente a partir de Pentecostés. Hay aún una última posibilidad de lectura sacramental, verlo todo a partir del fin último de la historia, a partir del cielo o del infierno. Entonces, todo se constituye en sacramento preparador para ese último fin. La creación, los pueblos, las religiones, las comunidades políticas, Jesucristo y la Iglesia son anillos penúltimos y símbolos anticipadores del fin. Cuando irrumpa el fin mismo, entonces, como lo recuerda la imitación de Cristo, cesará la función de los sacramentos. Se verá todo frente a frente, sin la mediación simbólica de los significantes. Como se notará, esta lectura no es arbitraria. La vida humana es relectura del pasado como forma de vivir el presente y de cobrar fuerzas para el futuro. El neosacerdote relee a partir de la ordenación, hecho importante en su vida, todo su pasado historial. Descubre tantos gestos precursores insignificantes, pero que portaban el futuro que se hace presente. Todo, entonces, se hace símbolo y sacramento. Así ocurre con la historia humana. Es sacramento de la liberación o de la opresión, de la salvación o de la perdición. Gracias, hermana Soledad. Y bueno, aquí terminaría este capítulo, ¿no? Bueno, ¿algún comentario hasta aquí de esto segundo que hemos leído?
¿Ustedes han hecho alguna relectura sacramental de su propia historia, de su propia vida? Sí, Y, muchas veces. y es muy padre el darse cuenta que aún en esos momentos difíciles o de flaqueza está Dios, ¿no? Está presente y cómo uno va releyendo la propia historia, que al final de cuentas, como lo dice nuestro autor, a final de cuentas es como se van a interpretar, o más bien como se van a redactar todo el Nuevo Testamento, bueno, y para decirlo pronto, la Escritura. ¿No? Es como se va a redactar, porque recuerden lo que en otros momentos les he dicho, toda la escritura, el Nuevo Testamento, no es literalmente que pasara el acontecimiento y luego lo pusieran por escrito, ¿no? Sino que pasó antes de la tradición escrita, pasó por una tradición oral. Y es entonces cuando llega el punto en decir, no, esta tradición oral nos puede convertir en teléfono descompuesto. Hay que ponerla por escrito. Y es entonces, pues bueno, que pasa a nosotros sin gran cambio. Pero todo eso es una relectura de los acontecimientos de Jesucristo, hablando de los evangelios, acontecimientos de Jesucristo, pero ahora releídos desde la resurrección, ¿no? Y todos nosotros entonces podemos hacer así una reinterpretación de nuestra vida, justo desde entender la vida desde un orden sacramental, ¿no? Es decir, desde una posibilidad de encuentro de Dios conmigo. Bien, ¿algún comentario hasta aquí? Pues que todo se ve diferente, ¿no? Cuando nos da esa luz de que ya ver las cosas desde una perspectiva que Dios nos está acompañando y desde la revelación, no sé, por muy fuerte que sea algo, lo ves diferente, ¿no? Bueno, y ahora, por ejemplo, lo que a veces cuando piensas, te digo que estás en crisis, ¿no? Y dices, ay, ¿por qué me pasó esto? Que sientes que te pasó lo peor, ¿no? Y y cuando ves la pasión de Cristo, o sea, dices, no, pues la verdad me quejo por nada. O sea, no hay como, a lo mejor si tienes algunas ganas de pensar que no te lo mereces o que Dios no sabe tu sentir, dices, Él vio a su hijo morir, sufrir, siendo un santo, un inocente, dices, no, pues a mí me la está dejando barata, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Bueno, yo así veo las cosas y la verdad me cambia mucho el cassette, ¿no? Que dices, no, o sea, él sabe lo que siento y sabe por lo que paso y y él me comprende. Entonces ya lo ves diferente, le das otro sentido, ¿no? Entonces, ¿qué debo de aprender de esto que estoy pasando, ¿no? ¿Qué me trae? Pero eso solamente a la luz de la fe y de ver que Dios nos pone el ejemplo pues de que el sufrimiento sirve para algo, ¿no? Eso en referencia a lo que es la pasión de Cristo, ¿no? Claro, y que entonces nosotros vamos reinterpretando todo lo que vamos viviendo, lo que vamos sintiendo, ¿no? Así como, por ejemplo, si ahora ya nos pasamos al carácter sacramental en sentido estricto, todos nuestros sacramentos, el agua, por ejemplo, que se ocupa en el bautismo, no es como que sea nomás un agua para limpiar la mugre al niño, ¿me explico? Sino ahora esa agua significa y simboliza el renacimiento, ¿no? Y la purificación, no de mugre de tierra, ¿no? Sino del pecado para renacer a una vida nueva. Si nosotros nos pasamos, por ejemplo, a la Eucaristía, ¿no? No es solamente el pan y el vino sin más, ¿no? Sino lo que esos significan y simbolizan, la presencia verdadera y real del Señor Jesús. Entonces, se fijan, hay una reinterpretación de todo nuestro, pues sí, de todo nuestro entorno circunstante para que desde aquí nosotros podamos reinterpretar nuestra historia. Y entonces es lo que nos insiste Bob. Hay que releer toda la historia como sacramento. Vuelvo a insistir, entendido como el encuentro entre Dios y yo mismo, ¿no? O entre Dios y el hombre. Insisto, releerlo desde aquí es muy padre, ¿no? El releer la vida desde ahí.
Muy bien. ¿Alguna otra idea? Ok, bueno, si no hay alguna otra cosa, yo creo que hoy acabamos temprano. Sí, bueno, si no hay algún otro comentario. Y Yo aquí, también, Iván, sí, yo veo también cómo el Antiguo Testamento, lo que dice, se va realizando en el Nuevo. ajá, El Dios aquel castigador del Antiguo Testamento ahora se vuelve en un hombre, Jesucristo, amoroso, tierno, compasivo, que vino por los enfermos, no vino por los que están bien. Eso es lo que yo también veo a grandes rasgos. sí, sí, sí. Es la cuestión también de que desde aquí nosotros vemos que el Nuevo Testamento incluso es una relectura del Antiguo Testamento. Sobre todo pensemos en Mateo, ¿no? Que Mateo hace estos famosos, bueno, la expresión o la forma es el midrash, que es una relectura de un pasaje del Antiguo Testamento, de lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, pero ahora a la luz de Cristo, ¿no? Y por eso ven que en Mateo hace mucha referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Y se dijo, y entonces era, y ahora el que viene a cumplir esto, ¿quién es? Cristo, ¿no? Entonces, sería esta cuestión de ahora el Nuevo Testamento ha releído toda la historia de Israel, pero ahora desde el acontecimiento Jesucristo, desde la plena revelación de Dios, ¿no? Y por eso da una nueva perspectiva, un nuevo abordaje incluso a la misma historia, ¿no? Y por eso de ahí entendemos que todo estuvo preparado para recibir a Cristo como plena revelación de Dios. Justo es eso, la escritura es eso, ¿no? La reinterpretación de la historia, la reinterpretación de la historia, pero desde una óptica particular. Y aquí estaríamos hablando propiamente de la óptica particular que da Jesucristo, porque desde él se va a releer absolutamente todo lo demás, ¿no? Hablando por nosotros cristianos. Y justo entonces sería la relectura que nosotros tendríamos que hacer de nuestra vida. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Oye, Iván, bueno, Sí. no sé, ahorita me vino a la mente. Puede ser, bueno, no sé, ahorita con lo que hablaste, y Ujú. lo voy a hablar en manera personal para no se vaya a enojar alguien. Cuando uno, como persona, bueno, yo antes de conocer mi fe como ahorita, era una persona mucho más ruda, más de la ley por la ley, a lo mejor, ¿no? Para bien o para mal. Este, y después de conocer la revelación ya más como con más formación, pero ya también con una fe más madura, como que sí, no digo que toque la santidad de ninguna manera, pero ya trato de ver con más misericordia, con más empatía a las personas. Entonces yo creo que también esa transformación viene en nuestra historia, ¿no? De que a lo mejor antes de conocer a Cristo un poco mejor, como que somos como en el Antiguo Testamento, ¿no? A rajatabla. Y ya luego cuando abrazamos más la fe y lo conocemos más y Él nos dice, pues, como dice San Juan, ¿no? El Evangelio, Dios es amor, a ver, entonces si tú crees conocer a Dios, no puedes predicar otra cosa, ¿no? O no puedes ser de otra manera. Entonces ahí viene ese Nuevo Testamento en manera personal, ¿no? No sé si puede ser un símil, pero yo ahorita que lo mencionaste, me vino eso a la mente, dije, pues sí, así es uno a veces, antes de conocer a Dios,
O sea, pero esa historia te lleva ahorita con más madurez a portarte ya más como en el Nuevo Testamento, ¿no? No sé, ahorita fue lo que dije, no, pues sí he cambiado, digo, me falta mucho, pero pues ya vamos por menos, ¿no? Sí, claro, y fíjate que esto también va siendo como hasta cierto punto por educación. Me refiero a educación de que así nos formaron, ¿no? Así nos educaron. El hecho de decir, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y se acabó. Y esto se agrava un poco cuando lo releemos desde la fe, porque entonces todo lo que hacemos lo tenemos que hacer porque Dios lo ha pedido, porque Dios lo ha dicho, porque Dios esto, ¿no? Y a veces entendemos como estos mandatos como algo netamente fuera del hombre, extrínseco, ¿no? Es decir, ni le preguntaron al hombre ni nada y es así como un mandato, ¿no? Y se acabó y no hay más. Y no, más bien la misma ley de Dios o las famosas tablas de la ley, hay que entender, fíjense qué curioso esto, porque en estas tablas de la ley o en estos famosos 10 mandamientos, solamente 3, los 3 primeros están referidos a Dios. Los restantes 7 están referidos para la sana convivencia del pueblo. O sea, fíjense, ¿no? Cuando si quisiera Dios ponerse como totalmente centro, absoluto y demás, bien pudo haber dado 9 mandamientos respecto de él y uno solo del hombre, ¿no? Pero no, es la sana convivencia al final la que merma todos los, bueno, los 7 sacramentos, los 7 mandamientos restantes, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo también en esta idea de las tablas de la ley, bueno, nosotros tenemos el relato de que Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, ¿no? Pero hacer una reinterpretación de eso, que literalmente le entrega Dios tablas a Moisés, ya como cinceladas o lo que sea, pues también es una visión muy del Príncipe de Egipto, ¿no? La película de caricatura. ¿Me explico? O sea, el pueblo tuvo que haber llegado a un consenso también en el cual se dijera, estos son nuestros mandamientos mínimos para la sana convivencia. Y entonces hay 3 respecto de Dios, porque Dios es el que nos ha sacado de Egipto, Dios es el que nos ha mantenido con vida, Dios es el que está velando por nosotros, ¿no? ¿Me explico? Y entonces es aquí donde se da esta perspectiva de que en la interpretación, nuevamente, en la interpretación de la historia que hace el pueblo de Israel, entendió que a través de la voz de todos, de la conciencia de todos, Dios estaba dando estos 10 mandamientos como tablas, ¿no? Bueno, como tablas de la ley, como nosotros los conocemos, pero también sería una interpretación muy caricaturizada, por eso digo muy de Príncipe de Egipto, ¿no? Que Dios ha entregado así las tablas, que las, si mal no recuerdo es en esa película, que las talla con un rayo, ¿no? Entonces eso es una expresión muy para niños, ¿no? Recuerden, este es el asunto también. También mucha de la formación que tenemos es de catecismo, y no me refiero a que el catecismo sea mala o malo la formación que se da ahí, sino que lo que se da ahí es para niños. ¿Me explico? Pero a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra edad adulta, necesitamos de una explicación mucho más profunda, ¿no? Es igual que a un bebé, pues se les da papilla, ¿verdad? No se les da, órale, luego ahí el cacho de bistec o de pollo, ¿no? Sino se les va dando poco a poco. Por eso digo, Mari, que mucho de esto es también cuestión de cómo nos educaron, cómo nos formaron, por un lado, y por otro, que muchos también no queremos dar ese paso a una formación cristiana madura, porque implica responsabilidad, ¿no? Ahora con esta perspectiva, ya no es la ley por la ley, ¿no? En el sentido de lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y se acabó, sino ahora entra el sentido de responsabilidad releída toda la historia. Y ahora ya no es simplemente que Dios me lo pida pues porque a él le gustó, sino porque al final es para mi bien y para mi sana convivencia con los que están en mi entorno. Recuerden aquí que en la felicidad del hombre, en la plenitud del hombre, es en donde se muestra el designio de Dios, ¿no? Donde se muestra la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y es evidente que cuando uno tiene una sana convivencia con los otros,
con los otros hermanos, pues se siente en paz, se siente tranquilo. Y cuando uno le hace daño a la otra persona, por cualquier razón, sea pequeña o grave, uno está como con esa cosita aquí en la cabeza. No debía haber hecho eso, no se lo debía haber dicho, debía haber actuado mejor, etcétera, ¿no? Pero al final es esto, entender que la revelación de Dios que se da en Jesucristo, que lo ha preparado toda la historia, va a significar ahora entender que es un Dios de amor. Ahora, tampoco entendamos a un Dios amor bonachón, ¿no? Así como que haga lo que haga me va a perdonar y entonces pues el famoso carpe diem, ¿no? Hay que disfrutar ahora porque al fin está la confesión, ¿no? Y lo que venga. No, o sea, también sería una expresión muy sacada de contexto. ¿Me explico? Sí, es un Dios misericordioso, pero en el sentido en el que nosotros también mostremos arrepentimiento y capacidad de enmienda, ¿no? Ahí está o estaría la clave al respecto, pero de que es un Dios amoroso, misericordioso y que nunca nos va a abandonar, aunque nosotros le seamos infieles en la alianza, es un hecho, ¿no? Pero va a partir de esta relectura y justo, ¿no? A medida en que vamos conociendo mejor a Dios, vamos quitándonos estos lastres que vamos teniendo de la ley por la ley, de que hay que ir a misa porque la Santa Madre Iglesia lo pide y no porque quiero tener un encuentro con Dios. Y bueno, así una y mil cosas dentro de la religión, ¿no? Es más, entonces el encuentro por amor, más que por una norma o por una ley, ¿no? Pero sí, efectivamente, es también parte del proceso continuo que todos vamos teniendo, ¿no? Algunos más rápido, otros menos rápido, algunos ya están más avanzados, otros menos avanzados, pero todos estamos en ese proceso, o deberíamos de estar en ese proceso, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario, hermanos, hermanas? No, Fray. Perfecto. Bueno, pues entonces, si no hay más, dejaríamos hasta aquí nuestra sesión. ¿Cómo van viendo? ¿Les va quedando este horario de las 8? ¿Lo pasamos a las 9, 8:30? No, está bien. Bueno, por nosotros está bien a las 8. Yo sí lo paso a las 9, para mí mejor, porque acaba mi clase entre 20 para las 9 más o menos, la que tomo antes, y se me Ok, complica. Pero perfecto. ujú. A mí me parece. No sé si soy yo otra vez, pero te cortaste. 8:30 también está bien. Bueno, ¿les parece si para ir tentándole, o si no, que no sé cómo se diga, no sé, Viéndole el agua a los tamales. irle midiendo el agua a los tamales, ¿les parece si dentro de 8 días nos vemos a las 9? Sería el día miércoles. Entonces, dentro de 8 días nos veríamos a las 9 y le vamos viendo, ¿no? La idea sería pues que a todos nos quede, ¿no? Sí, perfecto, para mí encantada. Gracias, Sí, muchas gracias. Fray, bien. excelente. Está bien, Fray. Perfecto. Está bien, ¿Ya ves? Fray. Está bien, Fray. Manu, Sí, yo también de acuerdo. Bien, entonces nos veríamos el próximo miércoles a las A las 9. A las Ajá. 9. A las 9, sí, a las 9 de la noche. Recuerden que al club de lectura pueden invitar a todos, bueno, y en realidad a todas las actividades que se tenga desde Reflexionando Nuestra Fe, ¿no? Para que también puedan compartir sin mayor problema el enlace de nuestra reunión. Y bueno, yo creo que la próxima semana tendríamos club de lectura y dentro de 15 días ya tendríamos nuestra charla mensual. Perfecto. Ajá. muy ¿A bien. las 9 la charla? ¿O? No, a las 9 el club. Sí, Ah, de 8 el- días, mañana a las 9 y ya Sí. yo les informo ahí bueno, les mando un mensaje yo creo en esta semana para ver la temática y los días y el horario para que sería hasta dentro de 15 días para dar ya nuestra reunión ya desde un aspecto más formativo, podríamos decirlo así, ¿no? Ya la charla. Está bien. Muy bien, Está bien. Bueno. entonces dejamos hasta aquí nuestra sesión.